Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Vivir lo que es. El día de hoy estamos con Geraldine, estamos con una sorpresa hoy día, ¿verdad? No estamos solitas. Primero queremos como saludar a Geraldine. ¿Cómo estás hoy día? ¿Cómo te sientes? Bien, contenta y emocionada por el capítulo de hoy día, por un tema que yo creo que va a llamar harto la atención, que va a tocar como a lo mejor varias experiencias de nuestros oyentes. Exactamente, así que no esperemos más y demos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Su nombre es Paola Soldano. A lo mejor para algunos de nuestros oyentes o de nuestra audiencia, ¿verdad? A lo mejor les suena su nombre. Nosotras a ella la conocemos porque ella fue nuestra docente en la universidad. Yo actualmente trabajo con ella, apoyo en labores docentes también. Así que Paola Soldano es una psicóloga clínica, trabaja bajo el enfoque humanista, uno de los enfoques de psicología, y se dedica entonces a la atención de pacientes y también al área docente. ¿Cómo está, profe? Eso, le vamos a decir, profe, no podemos sacarnos la Sí, etiqueta de profe, que quede claro que por eso le vamos a decir profe. no le podemos decir colega, no, estamos como ahí, no podemos. Así que, ¿cómo está, profe? Bienvenida. Hola, bueno, estoy súper contenta de estar en este espacio. Em, Todavía me da risa que me digan profe, porque somos colegas hace un buen rato ya, pero encantada de estar acá y conversar este tema que me parece súper interesante. En este momento, sobre todo, que estamos en un proceso donde yo creo que este tema va a ser más, va a resonar más. ¿Mm? Sí, totalmente. Así que adentrémonos a qué vamos a hablar hoy día, Geraldine. Cuéntanos, por favor, qué es el tema que nos convoca hoy. Lo de hoy quisimos hablar de cómo acompañar y cómo revisar qué pasa con algunas personas que han recibido algunos diagnósticos que se podrían asociar a malestares psicológicos o que ciertos síntomas psicológicos quizás podrían funcionar como un gatillante para este malestar físico. Algunos de los que se nos vienen a la cabeza puede ser, por ejemplo, el bruxismo, problemas de colon, fibromialgia, quizás cefaleas crónicas también, migraña. Y también nos interesa como revisar lo que pasa con personas que quizás no tienen un diagnóstico propiamente tal, pero que sí notan que esto es recurrente en su vida y que efectivamente podría ahí haber algún tipo de conexión. Entonces, cuando nosotras como que quisimos esbozar esta temática, a fin de cuentas a la conclusión de que sería como una tendencia del cuerpo, ¿cierto? A manifestar estos síntomas que son psicológicos, que obviamente no son tan visibles o no hablan tan alto, ¿cierto? Que son un poco más silenciosos, pero que sí se hacen más visibles a través del malestar físico. Entonces, profe, no sé si le hace sentido como esta, entre comillas, descripción que nosotras hicimos de somatizar, si usted a lo mejor lo describiría de otra manera. Sí, me hace mucho sentido, porque básicamente tenemos que conectarnos con lo que desde nuestra perspectiva psicológica evidentemente conocemos, sabemos, pero también adquirimos desde la teoría, que es una visión holística del ser humano. Es decir, nosotros vemos que hay conexión o creemos que hay conexión entre la mente y el cuerpo. ¿Ya? En algunas líneas de trabajo dentro del área de la salud no se valida esa conexión, entonces cuesta más encontrar la relación entre lo que sentimos, por ejemplo, y lo que nos pasa en el cuerpo, ¿ya? En términos de algún malestar físico, en términos de alguna enfermedad. Entonces, esto que estamos conversando nos retrotrae a ese concepto holístico del ser humano, es decir, somos un todo, no estamos separados en partes, Mm, somos una totalidad. mm, Y desde ahí, algo que le pasa a la mente, es decir, algo que sentimos, pensamos, afecta al cuerpo y viceversa. mm. Sí, concuerdo mucho y de hecho me conecta con la idea de muy occidental, ¿verdad? De que nos gusta andar separando el cuerpo, Exacto, ¿no? De exacto. que, o sea, si me duele, no sé, la pierna o la rodilla, es problema de la rodilla nomás, pues problema del cuerpo y no hacemos revisiones como qué está pasando a nivel emocional, Mm, dónde está mi cabeza a lo mejor situándose, si en exacto. espacios temporales pasados, futuros. Entonces, Mm, muy esto de adentrarnos a esta mirada del cuerpo como un todo, como decía usted, eh, y que de hecho a mí me pasa bastante que en la consulta me llega gente como cuando uno le pregunta el motivo de consulta, ¿verdad? ¿Por qué viene al psicólogo? Y es como que
no, es que por prescripción médica, como que el médico me derivó, ¿verdad? Estoy con un bruxismo, estoy con colon irritable, estaré con cefalea, pero no sé por qué me habrá derivado como contigo. No sé si han tenido esa Claro. experiencia ustedes como de recibir algo así como de, no sé qué hago acá, ¿no? Con un Sí, por supuesto. Como una sensación de desconexión, psicólogo. de que el malestar físico no tiene nada que ver con algún elemento psicológico. Claro. Entonces no entiendo qué está mal en mí, como desde el aspecto psicológico, que tenga que ver con la dolencia. Mm. Ahora también tenemos un contexto occidental, como bien decía Fernanda, donde la salud está vista desde una parcialización, porque hace, bueno, años, como yo soy mayor que ustedes, digamos, antes tú tenías un médico general que veía todo. Después empezamos con las especialidades y ahí ya no ibas, por ejemplo, si tenías una molestia estomacal, no ibas al médico general, ¿no es cierto? Ibas al gastroenterólogo. Pero Mm. ahora ya hay una subespecialización. Entonces ya vas a ir más específicamente a buscar el médico que va a estudiar o conocer una parte más pequeña de tu cuerpo. Y a medida que nos vamos subespecializando o buscando a un subespecialista, ese subespecialista tiene una visión menos holística del cuerpo y del funcionamiento. Ujú. Entonces, generalmente cuando se descartan todas las otras opciones, queda la opción psicológica. Pero la opción psicológica a veces no es la última opción, a veces está muy ligada al inicio de la enfermedad. Total, sí, totalmente. Mm. Sí, y yo creo que esto que dice la profe como de las subespecialidades y todo, igual hace que la persona como que se cuestione más esta otra alternativa, porque este especialista de los especialistas debería saber de inmediato lo que pasa Sí. conmigo. Entonces, cuando me da otras alternativas, como que entro a Mm, dudar. De hecho, las personas, no sé si a mm. ustedes les pasa, pero las personas me dicen, no, yo voy a pedir otro, yo estoy acá, pero en realidad igual voy a pedir otra opinión con otro médico, Mm. porque no sé qué tanto este médico le está chuntando. Claro. Claro, claro. Bueno, eso es bien interesante porque cuando hablamos de este tema, la primera pregunta que tenemos que hacernos es qué concepto tengo yo de la enfermedad, qué concepto yo tengo de la salud. Para Sí. mí la salud es una totalidad, es una cosa integral. Entonces, si yo estoy bien emocionalmente, estoy bien físicamente, estoy bien también desde como mis pensamientos, esa es una salud integral. Mm. Si tengo una visión parcializada, como decía Fernanda, si me duele la rodilla, es un tema que está centrado solo en la rodilla, mi accionar también va a ser distinto. Mm. Entonces, esa es una primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Desde dónde estamos nosotros concibiendo nuestra salud o nuestra enfermedad? Sí, qué potente eso. Es como revisar esos conceptos que uno tiene al respecto, sí. Sí. Sí, sí, igual yo creo que igual nosotras como psicólogas probablemente también tenemos que facilitarlo de una manera como con harto tacto para que la persona no se sienta como cuestionada y de que en el Exacto. fondo, bueno, una de las cosas que nosotras harto trabajamos en el podcast, yo creo que lo decimos en el 80% de los capítulos, es como validar lo que te pasa, porque Mm. probablemente tenemos esta tendencia a no hacerlo, po. Socialmente como que tenemos el mensaje de funciona igual, haz esto igual, no es para tanto, etcétera. Entonces, cuando se trata, cierto, de molestias físicas, pero queremos al mismo tiempo validar emociones, como que igual nosotras pensábamos, pues se puede generar un conflicto ahí. Claro. ¿Cómo yo valido lo que me está pasando emocionalmente si me doy cuenta de que efectivamente hay una situación que me está afectando emocionalmente, pero al mismo tiempo cuando sé que este malestar, por ejemplo, necesita ser atendido, que este malestar físico sí puede estar señalizando algo físico? Es como hay una sutileza ahí bien particular. Mm. Y bueno, ustedes están señalando algo bien importante. Cuando la persona con la que estamos trabajando cree que sí funcionamos como partes independientes casi, y hablarle de las emociones, por ejemplo, o de sus experiencias emocionales en relación a su molestia física puede parecerle muy extraño, muy extraño. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, muy respetuosos de cómo la persona concibe la salud o su enfermedad específica. Y una vez que logramos hacer esa conexión, esa unión entre una cosa y otra, podemos trabajar con cómo es la constitución emocional de esa persona. Mm. Es decir, cuando hablamos de cómo la persona vivencia las emociones y vemos, por ejemplo, en el caso del bruxismo, que esa persona se guarda lo que siente,
podemos ahí ahondar un poco más en esa constitución emocional, cómo se permite o no se permite el transitar por las distintas emociones, ¿ya? Otra cosa importante también que hay que revisar es cómo es la respuesta de cada uno de nosotros y nosotras al estrés, el estrés crónico, por ejemplo, Mm. ¿ya? Porque eso también tiene que ver con dolencias específicas y que tienen que, nos orientan a cuándo consultar. Si estamos sometidos a estrés crónico, es muy probable que eso se traduzca en algún malestar físico. Mm. Sí. A mí siento que me pasa, yo creo que hasta yo estaba en la situación de esto de, yo veo la salud como un todo, donde hay que revisar cada aspecto de uno antes de ver cómo atenderlo primero, ¿no? Pero siento que a veces como esta exploración, como de ver cómo yo transito mis emociones, a veces está más teñida de lo que se me ha mostrado, ¿verdad? Como en el ambiente de cómo se hace, ¿no? Porque muchas veces uno ve en el ambiente, en los otros, como el reprimir, ¿no? Por ejemplo, emociones, sobre todo la rabia. El bruxismo, por ejemplo, tiene harto que ver con el manejo de la rabia, que tanto te permite experimentarlo y expresarla, ¿no? Y, y no guardártela, ¿no? Realmente. Entonces, siento que tiene mucho que ver, estamos muy, cuando hablamos de somatización, también tiene que ver con esto de dónde está puesta tu atención. Es decir, dónde está, no solo en cómo tú concibes la salud, sino en dónde estás viendo tu, digamos, dónde está digamos, de qué fuente estás como consultando para ver lo que te pasa. Es decir, de cómo lo hacen los demás, así como qué tips me darán los demás a lo mejor, de cómo lo has hecho tú que tenés bruxismo, a lo mejor comprándose estas plaquitas, por ejemplo, que hay, ¿no? Exacto. Eh, Como una respuesta más inmediata al síntoma. exacto, viéndolo muy desde cómo lo hacen los demás, es como Mm, yo lo atiendo, entonces a lo mejor así se hace nomás, ¿no? Entonces, mm. me pasa que al Y escuchar. vivo con eso y no me pregunto nada más. Exacto, exacto. Y Mm, puede que hay gente que le funciona y todo, pero tal vez es como un parche a la herida nomás, pues, ¿no? No es como realmente curarla y ver qué pasa allí. Entonces, siento que igual no podemos dejar pasar eso, de que el punto de la somatización siempre es una pregunta a ver qué pasa conmigo, qué necesito mm, yo, mm. ¿no? Exacto. Como en ese sentido el validar, ¿no? Validar qué me pasa a Mm, mí, qué necesito yo y desde allí empezar a actuar, no desde los moldes como que existen como afuera, como que nos han mostrado que otras personas hacen, o que mm, incluso hasta profesionales de la salud pueden caer como en hacer como recomendaciones que no necesariamente van al grano de lo que la persona necesita. mm. Sí, sí, sí. Mm. Yo creo que el gran tema acá tiene mucho que ver con de qué manera hemos, tú lo decías, ¿no es cierto? Hemos ido permitiendo las distintas emociones Ujú, y desde ese mundo emocional, o sea, ¿por qué hablamos de las emociones en relación a las enfermedades? Básicamente porque cuando sentimos una emoción, nosotros vamos a secretar ciertas sustancias bioquímicamente hablando ujú, y esas sustancias que circulan por nuestro cuerpo desde lo bioquímico generan ciertas respuestas físicas, ¿ya? Es decir, si yo tengo miedo, por ejemplo, se va a secretar cierta sustancia que va a afectar, por ejemplo, a mi corazón y, por ejemplo, a mi musculatura. mm, Si yo tengo un estrés sostenido, que es un miedo sostenido en el tiempo, ¿no es cierto? Un estrés crónico, ese corazón y esos músculos van a estar siendo estimulados de forma constante y eso podría generar algún malestar. Si mm, ustedes se fijan, partimos por la molestia cuando ya está instalada, pero el estrés viene desde antes, no es en ese minuto que ocurrió el malestar, mm. viene desde mucho atrás. Sí. Qué interesante eso, porque por ejemplo a mí me pasa que de repente consultan personas con, por ejemplo, un trastorno de pánico Mm, y con la comorbilidad de hipertensión arterial. Mm, Entonces, mm, esas personas como que entran así como en un cortocircuito. Me dicen, es que no puedo desatender o no puedo mm, solamente atribuir este malestar a algo psicológico porque yo también tengo como de claro. base esta, que no necesariamente es somatización, ¿cierto? Pero porque la hipertensión no es algo que se somatice necesariamente, pero que sí los síntomas son muy parecidos y obviamente cuando yo de alguna manera me dejo envolver por este estrés, también mi cuerpo va, como dice la profe, va a secretar ciertas sustancias que